Romanos capítulo 4. Romanos 4, 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Pueden acomodarse. Gracias al Señor. Hemos leído su palabra. Todo lo que nosotros decimos, creemos y compartimos es lo que sacamos de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque la palabra nuestra, lo que yo pueda pensar o lo que pueda pensar algún otro hombre, aunque tenga su valor, pero no para los fines eternos, para los fines trascendentes, solamente tiene importancia lo que Dios diga. Y lo que Dios dice está contemplado en la Biblia. La obra de la fe es el tema que queremos compartir. Todos entendemos o vamos a entender que obra es el resultado permanente de un trabajo. El resultado permanente de un trabajo. Nosotros somos testigos que en nuestro país y en países más viejos que nosotros hay monumentos antiguos y monumentos arqueológicos de cosas que pasaron siglos o milenios antes y que fueron el resultado de un trabajo. Esa obra la hizo fulano. Eso lo hizo el Imperio Bizantino. Esto lo hizo Atila. Esto lo hizo Doña Catalina. Esto lo hicieron los arios. Esto lo hicieron los griegos o los romanos. Esto lo hicieron los españoles, decimos allá en la ciudad colonial. Y vamos al Alcázar, esto lo hicieron los españoles, esto lo hizo fulano. Y cada uno tiene su historia. Los presidentes que pasan, que también hacen su trabajo, un puente, un edificio, una escuela, esto lo hizo fulano. ¿Cuándo lo hizo? En el tiempo de su trabajo. O sea, él hizo el trabajo, la obra quedó. El trabajo se fue, terminó, pero la obra quedó. La fe es una fuerza que impulsa o nos impulsa a la realización de las cosas, y generalmente de obras imposibles de otra forma. Hay cosas que solo se logran por la fe, que no hay fuerza humana que lo pueda lograr. Hay cosas tangibles y visibles que es imposible realizar con nuestra fuerza física o normal. Y obligatoriamente tenemos que apelar al recurso de la fe. Muchas definiciones tiene la fe, pero la quiero definir ahora como fuerza que impulsa la realización de obras imposibles. La fe como fuerza que impulsa la realización de obras o de cosas imposibles de otra manera. Por ejemplo, agradar a Dios. ¿Podrá usted agradar a Dios porque haya hecho maestría? Porque tenga 4 o 5 títulos de las mejores universidades del mundo? Porque haya hecho muchos ejercicios y sea campeón de peso completo? Porque sea un gran boxeador que todo el mundo lo respeta? ¿Podremos agradar a Dios por la disciplina? ¿Podemos agradar a Dios por los ejercicios? Porque yo haga ayunos, que yo agrade a Dios porque caminé a pie de aquí a Santiago. Todas esas son cosas que nosotros podemos lograr, pero para agradar a Dios, individuos, instituciones, comunidades hacen obras materiales muy buenas, muy positivas. Hay mucha gente que son muy colaboradores, muy
ayudadores, muy filántropos, muy solidarios, que hacen muchas casitas a la gente que está en la orilla del río, que le lleva muebles y nevera a gente que no tienen en qué sentarse. Todas esas son obras bonitas, positivas. Eso lo hacen individuos, eso lo hacen empresas, eso lo hacen instituciones, eso lo hacen los gobiernos. Hay políticas sociales para hacer esto. Pero hay una cosa que nada de eso funciona. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo puedo hacer todo lo demás. Y si mi proyecto es agradar a Dios, no lo he logrado. Yo puedo sacar todo el que yo quiera de la cárcel, todo el que pueda. Yo puedo sanar todos los enfermos. Yo puedo darle comida a todos los hambrientos. Y todo eso es bueno. Pero no es lo que le agrada a Dios explícitamente. Por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para agradar a Dios hay que someterse a sus estatutos. Si yo no creo en la magnitud del Dios que dijo el estatuto o que hizo el estatuto, ¿cómo yo me someto? Primero tengo que creer para luego agradar, para luego obedecer. Entonces, claro lo que dice Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Sigue diciendo, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, son respuestas, porque si yo no creo en aquel que le estoy sirviendo, ¿cómo hago su voluntad? Si yo no creo que me va a galardonar o que me puede castigar o que hay una consecuencia, ¿cómo yo le obedezco? Entonces es obligatoria, imprescindible la fe. Pero advertimos que esta nuestra generación siglo XXI y parte del siglo XX es una generación de gente con mucha fe, pero sin frutos, estériles en cuanto a fruto, y el fruto es obra de la fe. Entonces se dice que se tiene fe, pero eso hay que ponerlo entre comillas. Sí, yo creo, yo tengo mucha fe. Dios sabe que yo tengo mucha fe en Él. ¿Será verdad que tiene fe? Estamos hablando sobre el tema la obra de la fe. La fe se percibe, pero la fe es abstracta. Usted la percibe, usted la sospecha, usted la imagina, usted ve a una persona actuar y usted dice, parece que tiene fe. Usted la percibe, pero la obra no se percibe, la obra se ve. La obra se toca. La obra es hija de la fe. La fe no se toca, no se ve. La obra se ve y se toca. Entonces la fe es abstracta, la obra es concreta. Se toca y se ve. La fe y la obra andan juntas, andan de manos. Hay quienes piensan que basta con las buenas obras. Y si yo hago buenas obras, ya es porque yo tengo fe. Pero es posible que haya alguien que haga buenas obras, como hemos dicho, y que no agrade a Dios. Entonces, hay un divorcio entre la fe y la buena obra. Porque hay quienes hacen la buena obra sin tener fe, sino buscando otras cosas, buscando favores políticos, buscando caerle bien a la ciudadanía, como hacen los narcos, los grandes capos, que en su entorno, en su región, ellos son unos santos, no hacen daño a nadie y atienden a todo el mundo. Las recetas se la dan, le dan los regalos cuando cumpleaños, le regalan un apartamento a la pareja que se casa y todo es una dádiva. ¿Será porque tienen fe? Están haciendo obras y esas obras son buenas, pero eso no lo justifica. Eso no resuelve nada espiritualmente. La Biblia tiene su propia enseñanza. La Biblia, el manual nuestro, tiene su propia enseñanza sobre la fe. Por ejemplo, la fe y obra en la Biblia tiene su característica. La obra identifica la fe.
según la Biblia. La obra es la que identifica la fe, no la fe a la obra. La obra es producto de la fe. O sea, lo primero no es la obra, lo primero debe ser la fe. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque la fe es una fuerza que no se ve, pero se ve el fruto, se ve el trabajo. Es como la fuerza motriz. Usted no ve la fuerza, pero ve el motor. O quizá usted no ve el motor porque está dentro del caparazón de la carrocería del carro, pero ve el movimiento. Y usted ve dos carros del mismo tamaño. Y hay uno que tiene un motor de 4 cilindros. Y hay otro que tiene un motor de 8. Y son iguales, idénticos los dos carros. Pero cuando van a subir una cuesta, el de 8 cilindros la sube como que no le dijeron nada. Y el de 4 cilindros se agacha y va al paso, porque es muy alta. Entonces esa es la obra. La fe es la fuerza. La obra es la demostración de esa fe. Mucha fe, mucha obra. Pero no obra material. Obra percibible, pero no material. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta. O sea, no se concibe desde el punto de vista bíblico. No hay fe sin obra. Desde el punto de vista bíblico no hay fe sin obra. Y en referencia a este caso, al caso de Abraham y Isaac, dice el versículo 22 de Santiago 2. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le pide a Isaac? Dios le ha dado una promesa a Abraham y le ha dicho que tendrá una descendencia numerosa. Pero Abraham no tiene hijo. Luego Dios le da a su hijo, y eso está en Génesis. Dios le da el hijo. Cuando ya el muchacho tiene 12, 13 o 14 años, para Dios probar su fe, no para probarse la fe de Abraham, sino para probarle a Abraham, a sus generaciones y hasta nosotros, probar la fe de Abraham, Dios le pide al hijo. Y yo pienso que cuando Dios le pide al hijo, pasaron por la cabeza de Abraham todas las promesas. ¿Y qué entonces de lo que me dijo que me iba a dar una descendencia numerosa, sino si tengo un solo hijo y me lo pide? Eso es aparte del amor de padre. Había un compromiso legal. Aparte del amor de padre, que ningún padre va a sacrificar a su hijo. Entonces, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Por qué lleva a Abraham su hijo al lugar de sacrificio? ¿Por qué no se resiste Abraham? Quizá iba un poco al paso para que el tiempo corriera y no llegara, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que él obedeció y llegó hasta el lugar donde iba a sacrificar al hijo. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Porque no amaba a Isaac? ¿Por qué lo haría? Simplemente por la fe. La fe actuó juntamente con su obra. ¿Cuál era la obra? La acción de llevar el hijo al lugar del sacrificio. ¿Cuál era la fe? La confianza de que Dios algo iba a hacer. Algo. No podía saber Abraham que Dios iba a hacer, pero podía hasta resucitarlo después de muerto. Cualquier cosa Dios iba a hacer, pero el hombre tiene una confianza, una fe sólida en el Dios en quien él había creído. Y cuando esto sucede, entonces nosotros estamos tranquilos. No hay sobresalto en nosotros. Así también, por ejemplo, la fe y obra en la Biblia identifica que es una fuerza que nos lleva a accionar. Abraham, además de que estaba dispuesto a darle a Dios todo lo que le pidiera, lo demostró. Porque a veces nosotros, Señor, lo que tú quieras, lo que tú me pidas, lo que tú me digas, a donde tú me mandes yo iré, de la boca para afuera.
Pero cuando ven el paquete, entonces dicen, pesa mucho. No, Abraham actuó. Quizás le hubieran dicho eso en otro tiempo, él dice que no. Pero cuando Dios se lo pide, él cree en Dios, él confía en su Dios, la gente sabe que él cree en Dios, pero cuando él lleva a ese muchacho al sacrificio, él demostró que una acción, una obra, la obra de la fe. ¿Por qué tú lo haces? Porque yo confío en Dios. ¿Por qué yo voy al calvario de mi hijo? Porque Dios me lo ha pedido. Y Dios es capaz de cualquier cosa. Esa es la primera referencia en la Biblia. La segunda es que la obra sin fe es nula. Así como la fe sin obra es muerta, la obra sin fe, la obra es nula. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, porque si por obra fuera, hay criminales que tuvieran un trono allí en el cielo. Hay déspotas y dictadores que tuvieran un trono en el cielo. Porque hicieron tanta cosa por los niños huérfanos, tanta cosa por los enfermos. Pero muchos de esos niños huérfanos fueron huérfanos porque ellos le mataron a su papá. Pero hicieron obras de caridad y la gente ve las obras de caridad. Entonces aquí dice, en cuanto a la salvación, porque estamos hablando de los valores espirituales, de los fines espirituales. Porque cuando el hombre se afana por hacer cosas de ese tipo, está pensando más allá de la tierra. Está creyendo que está haciendo la voluntad de Dios. Porque hay gente que creen que van a comprar a Dios con sus buenas obras. Y hasta hay iglesias no evangélicas que lo han enseñado, que han establecido su fe sobre las obras. Y hacen que la obra sea mayor que la fe. Entonces se lo pone claro Pablo. Somos salvos no por obra, por gracia. Quiere decir que no importa la cantidad de obra buena que yo haga, eso es muy bonito, muy positivo, pero para fines de salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque las obras no valen. No, lo que pasa es que la deuda nuestra es tan grande que por más obra que hagamos, nunca llegaremos a cumplirla. Yo nunca podré pagar mi deuda ante Dios por las obras que yo haga. O sea, si prescindimos de la gracia de Dios, fracasamos. Porque el mejor de nosotros no sirve. Somos malos. Siempre ofendemos a Dios o siempre de alguna manera hemos ofendido a Dios. Si fuera por nuestros méritos, si Dios nos fuera a llevar al cielo porque somos buenos, ni uno solo de nosotros califica para entrar al reino de los cielos. Entonces Dios tiene que trabajar con gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, esa gracia tiene su efectividad porque yo creo. Porque la gracia es para todos los que creen. Está capacitada para cubrir el mundo. Pero si usted no la solicita, no se la dan. Ahí es donde estriba el problema que la gente no entiende. Pero Dios me ama. Dios ama a todos. A los ladrones, a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los que hacen aborto, a los que lo practican. Dios ama a todos. Pero para acogerse a su gracia hay que creer en Él. ¿Cómo yo me acerco a Dios para solicitar mi gracia? Mi cuota de gracia. Es como que hay un fondo. Y ese fondo está ahí para todos los dominicanos. Y usted está en Australia. Y el fondo está ahí para todos los dominicanos. Y todos los dominicanos que lleguen pueden accesar. Ahora, si usted es dominicano y llegó a Australia y no va al banco a buscarlo, se lo dan. Entonces la gracia está disponible. La gracia está ahí para todos.
Ahora, para alcanzar esa gracia hay que buscarla. No importa en la pocilga que me encuentre, en el zafacón, en el fondo, en la cuneta, en la cueva, no importa dónde yo esté. Si yo solicito esa gracia, entonces yo tengo beneficio de esa gracia. Ahora, ¿cómo yo llego a solicitar esa gracia? Cuando creo. Si no creo, no la solicito. Por eso es que predicamos, para que la gente abra los ojos y sepa que hay un recurso que usted no lo ha usado. Hay un recurso que está disponible y usted no lo ha tocado. En otras palabras, dicho de una manera gráfica, usted puede ser feliz. Usted puede tener un hogar en paz. Usted puede vivir en felicidad sin vino, sin licor, sin cigarrillo, sin drogas, sin placeres mundanos. Usted puede ser un hombre o una mujer victorioso, feliz y exitoso, sin gastar un centavo. ¿Cómo? La gracia de Dios. La gracia de Dios no es para el blanco o el negro, ni para el rico o el pobre, ni para el africano o el americano. La gracia de Dios es para todos. Pero, hay un pero, hay que solicitarla. Si usted no toca, no le abren, dice la Biblia. Al que toca le abren. Al que llama le responden. Pero hay gente que tiene un alto concepto de sí mismo tan alto, que no se atreven a humillarse a solicitar esa gracia que está disponible. Solamente tiene que doblar sus rodillas o reconocer, como el ladrón que estaba en la cruz. ¿Quién estaba más perdido que ese hombre? Pero ese hombre tuvo la iniciativa de saber quién está a su lado. Y él dice: yo no me voy a perder esta bendición. Yo he visto el rastro, la obra de este hombre. Y este es el Hijo de Dios. Y le hace solamente una sugerencia. Si no toca, no se salva. Si no la pide, no la recibe. Pero la pidió. Y estando en la cruz a pocos minutos de morir, él le dijo a Cristo: cuando estés en tu reino, aleluya, oh gloria a Dios, cuando estés allá, mire, yo estoy aquí perdido, pero cuando tú estés allá, recuerda que hubo un hombre, un pobre diablo que estaba contigo en la cruz, que merecía la cruz, que merecía el castigo porque había sido malo. Pero ese hombre te dijo: cuando estés en la gloria de tu Padre, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Cristo? Hoy, aleluya, hoy estarás conmigo allá en el paraíso. Él no sabía que era tan rápido el asunto. Él lo puso en el futuro. Pero él dijo: hoy, right now, te va conmigo, ahora. Gloria a Dios. Pero es una gracia que está disponible y la mayoría de la gente no la toca. ¿Por qué? Bueno, mucho por ignorancia, mucho porque dicen: eso es demasiado sencillo para ser verdad, demasiado bello para ser cierto, y no prueban. Todo el que ha probado le ha gustado. Y hay algunos que no se han quedado, pero pregúntele a ver si le gustó. Están en el mundo, abandonaron a Cristo, un descarriado, y pregúntele a ver qué dice. Los mejores momentos de mi vida los pasé yo en la iglesia con Jesús. Incomparable lo que usted recibe de Dios por gracia, no por obra, no por sacrificio que usted haga, no porque usted compre, por gracia. Soy salvo, y esto es por la fe. No es un don de nosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre, el ser humano, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Había gente en el tiempo de Jesús que creía que por guardar los mandamientos de la ley religiosamente iban a ser salvos. Y el Señor se lo está aclarando aquí a través de Pablo. El hombre no se justifica por las obras de la ley.
porque hay gente que cumple los 10 mandamientos y no han conocido a Dios. Porque la ley, los mandamientos son incompletos comparados si le falta a Jesús. Entonces, yo puedo cumplir todas las reglas escritas y no conocer a Dios. Porque me ponen una camisa de fuerza, me sugestionan, me asustan y yo me entrego. Y yo me amoldo, yo me disciplino, yo me ajusto. Yo me estructuro de acuerdo al espacio que tengo y me quedo ahí. Y no peco ni aquí ni peco de allá. Pero me falta algo: tener una relación con Dios. Y eso se consigue por gracia, por la fe y la gracia del Señor. Entonces dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. O sea, el que yo guarde todos los requisitos que yo conozco no garantiza que yo esté justificado. ¿Y qué es ser justificado? Es estar legalmente correcto. Legalmente correcto. No tengo de qué acusarlo. Toda su deuda fue cancelada. El hombre está perfecto frente a la ley. Y el apóstol Pablo descarta y dice, sino por la fe de Cristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, legalmente yo estoy bien, pero yo no he hecho un propósito, una conversión, un arrepentimiento, un cambio de vida. Yo soy el mismo que era. Usted sabe que hay gente que en la calle son el diablo con ropa. Y cuando caen presos, unos santitos. En una ocasión yo prediqué en una cárcel del país. En una cárcel donde habían hombres malos, era cárcel de hombres. Pero malos, gente que habían hecho de todo lo peor, estaban ahí. Habían 43 personas, hombres presos. Y cuando yo hago el llamado para entregar su vida a Cristo, de los 43 se convirtieron 40. Están presos, están sugestionados, y ellos se someten a la ley. Entonces dice la Biblia que no basta con que yo no esté cometiendo aquello o aquello. Lo que cambia todo el panorama es la fe en Jesucristo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cuando él pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar salvación? No le dijo, guarda la ley. No le dijo, deja de beber. No le dijo, deja de mentir, deja de fumar, deja de matar. No, nada de eso. Cree en Jesucristo y será salvo. Ahora, ¿qué pasa después que usted cree en Cristo? ¿Qué pasará con una vida que fue entregada a Cristo? ¿Va a seguir bebiendo? ¿Va a seguir mintiendo? ¿Va a seguir matando? No, es que hay un cambio total. Es que hay una transformación total. Es que hay una metamorfosis. Es que ya usted deja de ser usted. Ya su pensamiento cambia, sus gustos cambian, su futuro cambia, su perspectiva cambia. Ya usted está mirando otra cosa. Ya usted no tiene avaricia, ni envidia, ni egoísmo, ni materialismo. Usted está mirando para arriba. Para usted ya lo de abajo no vale. Cuando usted pone su mirada en Cristo, su vida, pero toda su vida tiene que cambiar. Entonces por eso dice justificado no por la ley, sino por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso está en Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos estar claros en esto. Fíjese, la fe sin obra es muerta. La obra de Dios o la obra pervive al trabajo. Yo me paso la vida trabajando haciendo una muralla o haciendo un edificio. Terminé mi edificio, me cogí 15 o 20 años haciéndolo. A los 15 años me muero y el edificio se queda. Esa es la señal de mi trabajo, de mi obra. Esa es mi obra. Ese fue mi trabajo, pero ya yo no estoy trabajando. El trabajo mío terminó. El trabajo mío cesó, pero está la obra. Usted pasa su vida sirviéndole al Señor. Usted da fruto digno de arrepentimiento.
Usted es una persona, una mujer, un hombre que da testimonio de servir a Dios en las buenas y en las malas. Todo el que lo conoció sabe cómo usted vivió. Usted murió, 10 años que murió, y alguien se aparece a buscar trabajo en un sitio y dice: yo soy hijo o nieto de fulano o de fulana. Y la persona dice: oh, y cree que este es bueno porque aquel o aquella era bueno, y lo trata con deferencia. ¿Por qué? Por el trabajo que hizo aquel, que ya terminó, pero la obra continúa. Entonces nuestra obra va a continuar. Dice en Apocalipsis 14:13: bienaventurados los que de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, aquí estamos leyendo la obra de Pablo. ¿Y cuántos años hace que el apóstol Pablo murió? Su trabajo terminó hace milenios, pero la obra continúa. La obra de nosotros va a continuar. Si yo fui un buen hombre, eso va a continuar, aunque yo me vaya. Si usted fue un buen carpintero, un buen albañil, un buen ingeniero, un buen abogado, su nombre va a quedar caminando décadas después que usted se vaya. La obra va a continuar, aunque el trabajo termine. Abraham es el mejor modelo de la fe y del trabajo para Dios en este sentido. Dice 4, 2 y 3: si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, si vamos a verlo por el ojo de las buenas obras, Abraham tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, Abraham fue un hombre honesto, fue un hombre de sacrificio, fue un hombre decidido, y todo eso está bien. Pero para Dios, lo que valió de Abraham no fue la caminata que hizo desde Ur hasta Jericó, o hasta Canaán, o hasta Egipto. Lo que vale de Abraham no era que era honesto y serio con su esposa o con su familia. Lo que vale de Abraham fue su fe en Dios. En otras palabras, todo lo que hizo Abraham no lo hizo por gusto, por hobby. No lo hizo para imitar a otro. No lo hizo porque alguien le dijo que lo hiciera. Lo hizo por fe. ¿Por fe en qué sentido? Porque él había conocido a Dios, aunque no lo había visto. Y todo el trabajo de Abraham se concentra en su fe. Entonces, Abraham viene siendo el modelo de la fe para nosotros. Dios llamó a Abraham. Y aquí hay 3 elementos en la vida de este hombre que lo hicieron el amigo de Dios y el padre de la fe. Número 1, Abraham creyó. Número 2, Abraham actuó. Y número 3, Abraham fructificó. Dios le hizo un llamado a Abraham. ¿A qué le hizo el llamado? A servirle. Dios nos hace un llamado a nosotros, a servirle con fines de salvación, o en alguno de los ministerios que Él tiene desplegado. Pero solemos preguntarnos nosotros: ¿me ha llamado Dios? ¿Para qué Dios me quiere? ¿Qué Dios va a hacer conmigo? ¿Por qué tengo yo que ir a servirle a Dios? Parece que Dios se equivocó de sujeto. Cada caso es único, aunque las circunstancias a veces se parezcan. Pero estos 3 elementos son básicos. Mire, en el versículo 1 de Génesis 12, comienza Dios un trato con Abraham. Génesis capítulo 12 y versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si nosotros pensamos un momento, el llamado de Abraham es caro, es un alto costo, porque él tuvo que renunciar casi a él. Porque cuando usted le dicen: deja tu casa, tu familia, tu país, tus relaciones, tu finca, y ve al lugar que yo te mostraré, usted tiene que abandonarlo todo y llevarse lo que pueda. Con lo que usted pueda cargar, usted se lo lleva. Ahora, ¿qué significó esto? Renuncia a lo que había sido su vida. Renuncia a ser el don que él era en Ur de los Caldeos o en Harán.
renuncia a sus amigos, renuncia a sus familiares más lejanos. Cambio de vida. Él tuvo que cambiar de vida, porque ya él no era el patriarca que estaba sentado con una cantidad de siervos atendiéndolo. Ahora él tenía que caminar hacia un lugar desconocido. Esto también significa liberación. Cuando Dios nos llama, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios te llama a ti, cuando Dios me llama a mí a servirle a Él, implica renuncia, cambio y liberación. Cambio de vida. Abraham tuvo que cambiar de vida. Abraham tuvo que renunciar. Y por último, Abraham tuvo que liberarse de todo lo que era una cadena. Cuando Dios lo llama a usted a una nueva vida, que fue lo que hizo con Abraham, le dice: deja tu tierra, deja tu costumbre, deja tus amigos, deja tus negocios que no le convienen a Dios. Libérate. Para hacer eso hay que tener fe. Para hacer ese movimiento hay que confiar. ¿Y qué tenía? ¿Cuál era la garantía que tenía Abraham? ¿De qué se sostenía ese movimiento que está haciendo el patriarca? Me voy de mi casa, me llevo lo que puedo, me llevo mi mujer, no tenía hijos todavía, me llevo mi sobrino que vive conmigo, Lot, y los siervos que me atienden, algunas de las vacas y la cosa, y me llevo lo que pueda. Eso se llama renuncia. Yo tengo que desprenderme de lo que ha sido mi vida. Esto implica un cambio. Ya yo no soy el mismo que era en Harán o en Ur. Yo soy otro. Yo ahora soy un nómada, un ermitaño. Ahora yo soy un beduino. Yo soy uno que transita, que camina sin sitio fijo. ¿Por qué? Versículo 2. Dice Dios: haré de ti una nación grande. Pero antes, el versículo 1 dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. O sea, tenía un contrato Abraham, tenía un acto notarial de que Dios le iba a dar esto y aquello si dejaba esto. No, él se fue sostenido por una promesa. Hay que tener fe para usted dejarlo todo atrás por una promesa. Pero eso indica la calidad de la fe de Abraham. Entonces ahí hubo un cambio de vida, lo mismo que se produce en nosotros. Cuando Dios te dice: deja el mundo, abandona todo lo que se interponga entre tú y tu Dios. Fue lo que le pasó a Abraham. Todo lo que te obstaculice tu camino a Dios, abandónalo y vete al lugar que te mostraré. Ni siquiera que te mostré, sino que te mostraré. O sea que salía en blanco. Abraham salía en blanco, pero había fe. No había contrato, no había garantía, pero había fe. Y esa fe lo sostuvo y lo llevó por una promesa. Versículos 4 y 5, capítulo 12 de Génesis. Aquí está la obra de la fe. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, uno más que yo. 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Oiga bien esta frasecita: salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aleluya. ¿A dónde salieron? ¿Quién los llevó? ¿Con qué contaban? Con nada, con una palabra que le dio Jehová. Pero salieron a Canaán. ¿Y a dónde llegaron? Al Cairo, a Alejandría. Llegaron a Canaán. Salieron al lugar que Dios le había prometido, porque Dios no falla. Las promesas de Dios son firmes y son verdaderas. Entonces la obra está clara. Abraham creyó, pero no se quedó ahí. La fe sin obra es muerta. Estamos hablando de la obra de la fe. ¿Cuánta gente hay que dice que cree, pero no se atreve a dejar cosas que sabe que son malas y que le dañan su fe? Usted dijo: yo decido seguir a Cristo, pero hay una cantidad de cosas que usted hace que a Cristo no le agradan y que usted tiene que dejarla abandonada. Y algunos dicen: ¿y entonces? ¿Esos son mis amigos?
Y entonces, bueno, entonces Dios te tiene mucho más amigos mejores que aquellos que tú vas a dejar. Así de sencillo. Pero ese trabajo que yo hago riñe con lo que enseña la Biblia. Y si yo dejo ese trabajo, ¿qué hago? Esa es la obra de la fe. Dios te puede suplir muchas veces más y de mejor calidad lo que tú vas a dejar. Cuando Abraham deja a Ur de los Caldeos, cuando Abraham deja a Harán, cualquier carnal hubiera dicho, fracasó Abraham. ¿Y dónde va a encontrar hierba para su vaca? ¿Y dónde va a encontrar agua? ¿Y dónde va a encontrar? Entonces, ¿a dónde lo lleva Dios? A una tierra que fluye leche y miel. Y Dios llevó a Abraham a Canaán, le prometió a Canaán, salieron para Canaán y a Canaán llegaron. O sea, no llegaron a otro sitio, tampoco se perdieron. Entonces, en el versículo 7, Dios vuelve y les repite la promesa. Y apareció Jehová a Abraham otra vez. Mire, en el versículo 1 dice, Jehová había dicho, o sea que ya había otra primera vez que le había aparecido. Aquí es la segunda y esta es la tercera. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A tu descendencia, todavía esa gente, esa tierra estaba en manos de los amorreos. Pero Dios le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Por eso es que los judíos están pegados como con coquí, con uña y diente de ese lugar, porque ellos dicen, y la Biblia lo confirma, que Dios le dio eso a ellos. Y la gente a veces dice, los árabes, por ejemplo, con el permiso de los amigos árabes, los amigos árabes dicen que con qué derecho. Digo, con el derecho del dueño. ¿Y quién es el dueño? Pues se lo da a quien él quiere. Y si él le dio la gana de darle a Israel ese pedazo, bueno, es peligroso. Entonces Dios le confirma esta promesa en el versículo 7. Siglo después, en Hechos capítulo 12, o 7, 1 al 5, usted encuentra 2000 años después, para que usted vea cómo son las promesas de Dios y cómo es la obra de la fe. Abraham no era un solo, un perdido que estaba loqueando. No, él sabía lo que estaba haciendo. Pasaron 2000 años desde que Abraham hizo eso. Y mire lo que dice Hechos, capítulo 7, algunos versículos del 1, por ejemplo. El sumo sacerdote dijo entonces así, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, eso es Ur, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. 2000 y pico de años después de lo primero, estaba tan cerca o tan lejos del origen como estamos nosotros de esta repetición. Todavía está vigente esta promesa, y dice Esteban, donde nosotros estamos, donde nosotros hoy vivimos, es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham hace 2000 y pico de años. O sea, estamos ante un Dios fiel, un Dios verdadero y cuyas promesas son reales. Lo que Dios dijo que nos va a dar, nos lo da, como se lo dio a Israel. Entonces la obra, la marca de mi fe está en mi obra. Y la calidad de mi obra está condicionada por mi fe. Si yo creo, si yo confío en el Señor, yo actúo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi obra? El fruto que dice Pablo. Yo no puedo vivir de acuerdo a otra cosa que no sea lo que yo siento, a lo que yo soy. Y Cristo lo dijo claro. Porque hay mucha gente que dice que tiene fe, que es creyente, que le sirve a Dios. Y yo repito hasta al cansancio, la marca de un hijo de Dios son sus frutos. Si usted da fruto extraño, usted no es hijo de Dios. Para yo ser hijo de Dios, tengo que fructificar de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Yo no puedo dar mango si el árbol es de guanábana. El fruto da nombre al árbol. El fruto da nombre a la gente.
impío el que actúa con impiedad, santo el que se aparta del pecado y sigue a Cristo. Si usted se apartó del pecado y sigue a Cristo, usted está dentro del grupo de los santos. Pero si usted está queriéndose colar en el grupo de los santos, en las iglesias, en los lugares que se reúne la gente que ama a Dios, pero usted está viviendo como vive un desgraciado cualquiera, entonces usted no califica. Su fruto lo descalifica. Su fruto lo denuncia, su fruto lo delata. Por eso Cristo nos puso esa reglita tan simple. ¿Cómo conoceremos tus hijos, Señor? ¿Cómo conoceremos quiénes son tus discípulos? Y es una cuestión que los mortificaba a ellos. ¿Cómo yo distingo quién es verdaderamente tu hijo y quién es un farsante? ¿Y Cristo lo mató con eso? Por sus frutos lo conoceréis. Es imposible que usted dé fruto de santo siendo un diablo. Y es imposible que el diablo dé fruto de santo. Y es que un cristiano dé fruto de diablo siendo cristiano. Si usted sigue a Cristo, usted tiene que parecerse a Cristo. Ahora, esto no es de balde. Hay un galardón. Hay una esperanza. Esto no es así por así. Porque la gente cree que los evangélicos se convirtieron porque ya no hayan más nada que hacer. Se le acabaron las oportunidades. Se le cerraron todas las puertas. Ya está viejo, está vieja, ya no tiene nada que hacer. Y se convirtió. O es tonto, o es tarado. Y por eso están sirviéndole a Dios. No. Cuando uno se convierte, se da cuenta que es todo lo contrario. La gente más inteligente que yo he conocido son los evangélicos. La gente más inteligente que yo he conocido son los que siguen a Cristo. ¿O por qué usted cree que seguimos a Cristo? Es por tonto. ¿Usted cree que el evangélico deja el mundo, deja los placeres, deja los deleites por tonto? No, es que ha descubierto algo superior. Es que ha tenido una visión distinta. Ha visto lo que la mayoría no ha visto. Ha sentido lo que la mayoría no ha sentido. Y ahora él está seguro que puede dejarlo todo para seguir a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, conclusiones hay. Quienes creen, obran y obedecen. La obra de la fe. Si yo digo que tengo fe y no tengo, ¿cuál es la obra que quiere el Señor? El fruto, la vida, la conducta. Esa es mi obra. Mi trayectoria, esa es mi obra. Y esa obra se alimenta de mi fe. ¿Por qué dejamos el pecado? ¿Por qué dejamos los vicios? Por esa fe en ese Dios, en esa gracia divina. Entonces, quienes creen o quienes creemos, obramos y obedecemos. Esto es actuar de acuerdo, y esta es la evidencia de nuestra obra, el fruto que nosotros damos al andar. Muchos oyentes dicen que creen y no podemos dudar de su palabra, no podemos decir que son mentirosos, pero ¿dónde está la evidencia de la fe? Sí, yo creo en Dios, pero cuando usted lo analiza, ¿y qué tú haces que me identifique que tú le sirves a Dios? No, porque yo a veces voy a la iglesia. Bueno, ¿a qué tú vas a la iglesia? ¿Va a adorar a Dios? ¿Va a escuchar su palabra? ¿No ha hecho ningún efecto en ti la palabra de Dios? Revísate. Porque la palabra de Dios impacta en nuestros corazones. Y nosotros se nos abren los ojos y descubrimos que estamos perdidos. Y descubrimos que aquí en la tierra podemos vivir mejor siguiendo a Cristo que en la vida que llevamos. Entonces, la evidencia de la fe es nuestra conversión, nuestra entrega y la fructificación nuestra en cuanto a la palabra de Dios. ¿Ha sido capaz de dejar cosas como Abraham y seguir la orden divina? ¿Cómo conocemos nuestra fe? Abraham dejó todo por fe. No por fe aérea, sino por fe en lo que Dios le había dicho. Porque no es que tampoco usted se va a soñar algo, o viene un loco y le dice cualquier cosa y dice que Dios, y te va a creer en eso y se va a ir. No es así. Abraham estaba seguro que Dios le había hablado.
Él no está inventando. Él está siguiendo las directrices de su Dios. Deja tu tierra y tu parentela. 2 veces se le aparece y se lo dice. Deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Entonces, hemos sido nosotros capaces de dejar algo para seguir a Cristo. ¿O quiere usted seguir a Cristo sin dejar nada? Así no. Siempre hay cosas. Dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué hizo Abraham? Tomó su familia y salió para Canaán, y a Canaán llegaron. Hoy debemos hacer igual y llegaremos a Canaán. Usted toma su familia, usted toma su cruz, usted toma su costumbre, la somete a la palabra de Dios, le cree al Señor, y nosotros salimos a nuestro Canaán espiritual. ¿Y sabe a dónde vamos a llegar? A Canaán. Nosotros salimos rumbo a la patria celestial, y a la patria celestial vamos a llegar. ¿Y sabe usted qué? Que aunque el diablo se oponga, aunque el infierno se vacíe y venga en contra nuestra, salimos para Canaán, y a Canaán llegaremos. La obra de la fe. Bueno, pero la fe no se ve, pero se ve la obra de la fe. La Biblia dice en el mismo capítulo 4 de Romanos, unos versículos adelante, dice que nosotros caminamos en las pisadas de la fe de Abraham. Oiga, eso es profundo. Las pisadas de la fe. ¿Cuáles son las pisadas de la fe de Abraham? Todo lo que hizo Abraham, todo esto que hemos narrado, son las pisadas de la fe. Un hombre que no se desesperó, un hombre que confió, un hombre que no vaciló, hizo lo que Dios le pidió y llegó donde tenía que llegar. Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, llegaremos donde Dios quiere que lleguemos y donde Dios nos ha prometido. Hay gente que se desespera. Dios le promete algo y se aceleran, porque estamos en el tiempo del microondas, del vapor, todo rápido, y se desesperan y se salen del carril y se lo lleva el otro. Ah, Dios me falló. No, le fallaste tú a Dios. Nosotros tenemos que salir detrás del Calvario, seguir a Cristo, cueste lo que cueste, y demostrarle al diablo que nosotros no tenemos que ver con lo que él quiera ni con lo que él diga, porque él no puede estar contento con lo que le servimos a Cristo. Te van a burlar, te van a relajar, se van a mofar. ¿Y quién lo está haciendo? Un esclavo del maligno, un esclavo de los vicios. Me dice a mí que yo no soy hombre porque yo no bebo. Digo, yo no bebo porque yo soy un hombre, y como hombre yo decidí no beber. Ahora tú no eres hombre porque tú no eres capaz de decidir no beber. Tú tienes que seguir esclavo de tu vicio. Entonces, ¿cuál es el hombre? El hombre es el que hace lo que quiere, y el que hace lo que no quiere debe cambiarse el nombre. ¿Cuánta gente conoce usted que dice que no quisieran beber? Que sabe que su familia está sufriendo, que su dinero se malgasta, que está en la ruina porque el licor, la beventina lo tiene preso. Sabe que es malo, que se está dañando el hígado. Sabe que su salud corre peligro, pero no puede dejarlo. ¿Por qué no puede dejarlo? No tiene fuerza. Ahora, eso lo entendemos. No tiene fuerza porque ya la perdiste. Ahora, la puedes recuperar. La puedes recuperar si vienes a Cristo. El único que nos capacita para enfrentar ese monstruo es el que está arriba. Si tú realmente quieres ser salvo, si tú realmente quieres un día encontrarte con Dios, si tú quieres realmente agradar a Dios, entrégale tu vida a Cristo. Y el Señor te inyectará el poder que te capacitará para ser un vencedor en la obra de la fe. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra.